Imagina un día de estrés intenso. De pronto una punzada en el estómago interrumpe todo, como si el cuerpo enviara una señal de alerta. Esta reacción no es coincidencia. Es el intestino comunicándose directamente con el cerebro. Lo que ingerimos y cómo nos sentimos dependen en gran medida de este órgano subestimado, conocido como el segundo cerebro. Ignorarlo compromete seriamente la salud mental y física. Permanece hasta el final, pues esta información transformará tu comprensión de la nutrición y el bienestar. Saludos a la comunidad Fit 360 Latinoamérica. Soy especialista en nutrición y salud integral. Y en este video titulado Tu segundo cerebro, exploraremos el intestino con rigor científico, respaldado por evidencia sólida que iluminará conexiones clave. Comencemos por lo esencial. El intestino es un conducto de aproximadamente 8 metros, que se extiende desde el estómago hasta el ano, dividido en intestino delgado, de 6 a 7 metros, dedicado a la absorción, y grueso, de 1,5 metros, enfocado en la compactación. En el delgado, las vellosidades aumentan la superficie absorbente en 600 veces. Enzimas pancreáticas y bilis descomponen nutrientes para su paso a la sangre. El grueso absorbe agua y electrolitos, albergando la microbiota. Billones de microorganismos que sintetizan vitaminas y constituyen el 70% del sistema inmunitario. Su estructura comprende 4 capas. Mucosa, con células secretoras de moco y hormonas. Submucosa, rica en vasos y nervios. Muscular, responsable del peristaltismo. Y serosa, como envoltorio protector. Destaca el sistema nervioso entérico, con 200 millones de neuronas, más que en la médula espinal, que regula la digestión de forma autónoma a través del nervio vago. En cuanto al funcionamiento, el contenido gástrico llega acidificado. En el delgado se neutraliza con bilis y jugos pancreáticos. Enzimas como amilasa, lipasa y tripsina facilitan la absorción de glucosa y aminoácidos. En el grueso, la fermentación de fibra genera ácidos grasos de cadena corta que nutren las células intestinales y alcanzan el cerebro. El eje intestino-cerebro es bidireccional. El estrés eleva el cortisol, alterando la microbiota y promoviendo inflamación. El 95% de la serotonina, neurotransmisor del bienestar, se produce en el intestino, estimulada por bacterias como Lactobacillus. La disbiosis reduce la diversidad microbiana, asociada a depresión, según estudios del CSIC y publicaciones en Nature. Probióticos mejoran el estado de ánimo. Trasplantes fecales han demostrado efectos calmantes en modelos experimentales. Ahora, familia, reflexionemos. ¿Ha experimentado alguna vez malestar intestinal ante emociones intensas, como ansiedad o euforia? ¿O un cambio en el humor tras una comida específica? Compartan en los comentarios sus observaciones personales sobre esta conexión intestino-mente. Etiquete a un colega interesado. Contribuyamos a difundir este conocimiento científico. Continuemos. Cultiva tu microbiota con prebióticos, presentes en ajo y plátanos, y probióticos, en kéfir o kimchi. La meditación mindfulness reduce cortisol, según investigaciones de Harvard. Una dieta rica en fibra equilibra el eje, disminuyendo inflamación sistémica. Esta evidencia de fuentes como Harvard y Nature subraya. Optimiza tu segundo cerebro para potenciar el principal. Prioriza alimentos variados, ejercicio y sueño. Finalmente, si este análisis te ha sido valioso, dale un like, suscríbete a Fit 360 Latinoamérica y activa notificaciones. Comparte con tu red. ¿Deseas un protocolo para restaurar tu microbiota? Comenta protocolo intestinal para recibir orientaciones exclusivas. Juntos, elevemos el bienestar en Latinoamérica. Hasta el próximo video.